Muy bien, gracias por sumarse al tercer desayuno de mercado 2024. Hoy nos acompaña la gente de Mega QM, una de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión más importantes del país. Tenemos el agrado y la suerte que nos acompañe Rodrigo Benítez, economista jefe en Mega QM, y Diego Gallo, director comercial de Canales. Los chicos, bueno, nos van a comentar, como venimos haciendo en los últimos desayunos, un poquito un view general de mercado, haciendo mucho énfasis en la parte local. Eh, un contexto que lo estamos viendo todos los días muy cambiante, con tres bajas de tasas. A ver, estamos hablando de 30 puntos en el último mes. La verdad que en términos nominales, montos muy importantes. Así que los chicos nos van a comentar un poco del view para finalmente también hablarnos de cuáles son las distintas estrategias que están llevando a cabo con los distintos fondos como de inversión. Así que bueno, lo vamos a estructurar de esa manera, una presentación inicial y después vamos a dejar lugar al final unos 10-15 minutos para preguntas. Así que bueno, agradecerles a todos los oyentes por participar y a ustedes chicos por estar nuevamente en este espacio. Así que para nosotros es un gusto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, dos, tres comentarios preliminares. Primero, gracias a SIC y a todo el equipo, a Aníbal Casas, Guillermo, por este espacio que nos brindan con cierta periodicidad. Es un gusto trabajar con ustedes y con todo el equipo. En una semana particular, como decías, ganó Talleres y ganó Belgrano también, más allá de lo que mencionabas de la baja de tasas, que fuertísima, 30 puntos en 30 días, la tasa no bajó, se suicidó, digamos, de alguna manera. Pero bueno, el desafío, como charlábamos preliminarmente antes de abrir el encuentro, el año pasado era cómo sube la tasa, este año es cómo baja la tasa. Así que los argentinos estamos acostumbrados a este acordeón de para un lado, para el otro y acomodarnos a escenarios muy cambiantes. Rodrigo va a ser el disertante, como mencionaste, la tinta de la presentación está fresca, como se imaginarán las presentaciones que traemos hay que actualizarlas prácticamente de manera diaria, así que la tinta, si hay algo borroneado, es que la tinta todavía está, la pintura está fresca. Así que sin más allá de que dejamos un espacio para el final para preguntas, si en algún momento de la presentación quieren que profundicemos algún punto, bueno, eso lo podemos hacer. No necesariamente esperemos al final. Si hay algo que les parece resaltar, a total disposición para darle un poco de profundidad. Así que bueno, los dejo con Rodrigo, que es quien les va a contar todas las buenas noticias y cómo hacer para ganar plata en Argentina. Buen día, muchas gracias Guillermo y a todo el equipo de SIC por la invitación. Como dice Diego, siempre es un gusto estar acá con ustedes y me dejan la parte más entretenida de la mañana, que es tratar de entender por dónde podemos estar orientándonos y orientando nuestras inversiones en los próximos meses, ¿no? Que es cómo respondemos a estas señales que nos da el equipo económico, a estas decisiones que se van tomando y al impacto que genera en los distintos mercados. Como bien decías, Guille, antes con una mirada por nuestra especialización, con una mirada muy cercana sobre el mercado local, ¿no? Y por eso pusimos este título, Decisiones de inversión a la espera de la unificación cambiaria. Es como que todavía estamos viendo este proceso, esta baja de tasas, estas decisiones que se van tomando en los distintos segmentos del mercado como un proceso hacia algo distinto, ¿no? No creemos que este sea la versión definitiva del programa económico, sino que lo vemos como un proceso hacia algo distinto. Entonces, en ese proceso nos hacemos un montón de preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con qué viene después, cómo llegamos, cuáles son los tiempos y cómo nos acomodamos nosotros para ese proceso. Ese es un poco el foco que le vamos a estar dando a la presentación. Como bien decías, primero damos un view macro, pero ese view macro orientado a las cláusulas de ajuste, decimos nosotros, que son a las variables que impactan en los mercados. Vamos a estar pensando en tipo de cambio, vamos a estar pensando en inflación, vamos a estar pensando en tasa de interés y vamos a estar pensando en brecha. Esos son los cuatro ejes que nosotros ponemos en estas presentaciones. Y como decíamos antes, estamos acá para ir conversando entre todos, así que cualquier pregunta que vaya surgiendo durante la presentación, no tenemos ningún problema en interrumpir y profundizar los temas que sean necesarios. Empiezo primero con un resumen de cómo estamos entendiendo nosotros este proceso, ¿no? Decíamos,
el programa económico es un programa en dos etapas, ¿no? Una etapa que prepara la economía para algo, en algún momento entendemos que va a haber un punto de inflexión, y después va a venir otro programa completamente distinto, ya pensado más en el largo plazo. Y vemos que en los tres principales frentes que hay, que es el fiscal, el monetario y el cambiario, tenemos distintos grados de avance y distinto nivel de estabilidad en los procesos que se están dando, ¿sí? Acá identificamos primero el frente fiscal, ahora vamos a ver algunos números donde hubo un ajuste mucho más rápido de lo que esperaba el mercado, pero que todavía no tiene las características de un proceso consolidado que permita entender que ese es el lineamiento fiscal para los próximos 4 años. Creemos que el paso que falta es más que nada legislativo, tiene que ver con el paquete fiscal, con el impuesto a las ganancias, con la ley de bases, con la ley de grandes inversiones, ¿no? Con estos temas que se están discutiendo en el Senado y que por ahora viene medio trabado. Pero el ajuste se hizo, ¿no? Están discutiendo eso con superávit en la caja, que es muy distinto que discutirlo con déficit. El segundo punto es el monetario, ¿no? Bajas consecutivas, lo veníamos destacando todos porque nos sorprende por la magnitud y la velocidad, pero en un frente monetario que todavía muestra algunos flancos medio débiles, ¿sí? Y que explican el porqué de esta baja de tasas. Y vamos a profundizarlo un poquito, y la pregunta que nos vamos a estar haciendo acá es si esto ya terminó con estas tres bajas consecutivas o tenemos algún paso adicional. Y el último punto, que acá lo planteamos en rojo porque es el que nos genera más dudas, es el cambiario. El cambiario lo planteamos en rojo porque creemos que es donde todavía falta avanzar. Se han dado muy pocos pasos y hay mucha incertidumbre sobre cómo es ese proceso y cuáles son los tiempos, ¿no? El mercado hubiera preferido algo más rápido, el gobierno tiene sus dudas y va a una velocidad mucho más lenta, y esa velocidad más lenta plantea algunos desafíos, ¿no? Que es cómo salir de este esquema actual. Por eso lo marcamos en rojo y lo vamos a profundizar ahora más adelante. Perdón. Con los números fiscales no los voy a aburrir. Está claro que hubo un ajuste muy fuerte en términos reales en la primera parte del año, en el primer trimestre, fundamentalmente vinculado a la licuación de determinados gastos, y algunos de esos gastos y esos ahorros que se han generado se fueron consolidando hacia adelante a través de los distintos mecanismos de ajuste que se han implementado, pero ya sobre una base más baja. Por eso decimos que esto está, desde el punto de vista fiscal, está en verde, pues ha logrado buenos números. El desafío ahora es hacerlo sostenible, que es las leyes y los paquetes fiscales y la capacidad de empezar a ejecutar con criterio ese gasto, ¿no? Y eso, ese nivel de gasto que se decidió. Y una señal de alerta que aparece que es por el lado de los recursos, ¿no? Un esquema tributario que está muy orientado a lo que es comercio exterior, ¿no? Acá vemos cómo evolucionó la recaudación y cómo cambió la estructura, y hoy vemos que en el primer trimestre los impuestos vinculados al comercio exterior explican un tercio de la recaudación. Y acá está el impuesto país. Entonces, empiezo a necesitar migrar hacia un esquema más parecido al esquema tradicional impositivo en Argentina, donde estos puntos de la recaudación venían por impuestos a las ganancias, venían por impuestos a los combustibles, venían por más nivel de recaudación en el resto de los impuestos, como internos o IVA, y dejar de depender un poco de los impuestos de comercio exterior, porque no son sostenibles en un esquema de unificación cambiaria. Y ese es un poco el desafío. Pero lo que sí ha quedado claro es que este es el principal eje de acción del gobierno. No va a dar el brazo a torcer en lo fiscal porque creen que es el único ancla real que tienen para su gestión, ¿no? Así que acá lo que no consigan por las buenas están dispuestos a hacerlo por las malas, digamos, por los malos mecanismos de ajuste como lo han hecho hasta ahora. En lo monetario, el proceso es distinto, empezó muy bien, empezó muy rápido, y ahora nosotros decimos que se empieza a ralentizar. Nosotros entramos a este mandato de gobierno con un fuerte desequilibrio entre lo que es la oferta de pesos, la demanda de pesos y el nivel de reservas del Banco Central, ¿sí? Nosotros identificamos o medimos la oferta total de pesos como la sumatoria entre los pesos que la gente quiere tener y los pesos que la economía
no quiere tener y que por lo tanto terminan como pasivos remunerados del Banco Central. ¿Sí? Están en los bancos no lo colocan, por lo tanto el Banco Central lo esteriliza y son los pasivos remunerados. La suma de esos dos conceptos, nosotros acá los llamamos base monetaria amplia, y esto está puesto acá en verde. ¿Sí? Entramos con niveles de 13, 14 puntos de PBI que ya venían bajando sobre la base de la aceleración inflacionaria, y hoy nos encontramos con una base monetaria amplia que es 8,8 puntos del PBI. Veamos el gráfico de acá a la derecha. ¿Sí? Ahí pongo el puntero para destacar eh, algunos valores. Esta línea azul es esta misma superficie verde que tenemos acá, pero desde el 2004. Y veamos, en los niveles récord, la base monetaria amplia llegó a 20 puntos del PBI. Esto fue antes del estallido de la crisis de las LEVAX. Hoy estamos abajo de 9. Es el piso histórico, ¿no? Es el nivel más bajo de los últimos 20 años. Inclusive por debajo de lo que fue el periodo de base cero, ¿no? El crecimiento cero de los agregados monetarios. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que la oferta total de pesos ya no está en niveles récord. Que no tengo un problema de tamaño de la oferta, porque la magnitud de la oferta total de pesos en relación al tamaño de la economía está en sus mínimos históricos. ¿Dónde tengo el problema hoy? En la demanda real de dinero. Hay muy pocos pesos en la economía, pero la gente no quiere tener pesos. Cero quiere tener de pesos casi. Tiene lo mínimo indispensable para transaccionar. Hoy eso es 2,4 puntos de PBI, ¿sí? Que es la base monetaria. ¿Cuánto fue históricamente la base monetaria? 9 puntos del PBI. O sea, está alineado con esto. Si yo tuviera la demanda promedio, no existirían los pasivos remunerados. Ahora, con niveles de inflación altos, con tasas de interés reales negativas, la verdad vamos a seguir teniendo niveles de demanda real de dinero muy bajos. Entonces, esto ya pide pasar a la etapa 2, que es empezar a trabajar en la reconstrucción de la demanda real de dinero. ¿Sí? Ya nosotros creemos que a este proceso de achicar el stock de pesos le queda muy poco, porque pues, ya estoy en el piso y ya me cuesta cada vez más achicar ese stock de pesos. Ahora vamos a ver por qué me cuesta cada vez más. ¿Sí? Y ahí tiene mucho que ver este proceso de baja tan abrupta de la tasa de interés. Cuando decimos que bajaron 30 puntos en 30 días, es porque tenían que encontrar alguna manera de que esto que llegó a 6,5 no siga creciendo, ¿no? Que no toque un piso en 6,5 y empiece a crecer. ¿Por qué decimos eso? Fíjense, con las tasas actuales, ¿sí? Con el nivel de tasas que se conoció antes de ayer a la noche, los intereses de los pasivos remunerados implican una emisión de 1,2 billones de pesos por mes. Tengo 35.000 millones de pesos de pases a un 3,4% de tasa mensual, me da esos 1,2 billones. Además, el central está comprando dólares y va a comprar dólares en los próximos 2 meses por la liquidación de la cosecha gruesa. ¿Sí? Tengo 3,5 billones de pesos de emisión por mes asegurados. Esto sin que el central compre deuda o sin que los bancos ejerzan los puts. Eh, Tengo 3,5 billones. Eso es el 25% de la base monetaria. O sea, si yo me quedo con esta situación tal como está, la oferta de pesos me crece a un ritmo equivalente al 25% de la base monetaria por mes. No tengo ese crecimiento de la demanda real de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Me crecen los pasivos remunerados, el central los tiene que esterilizar. Como esterilizarlo es un problema porque me vuelven a subir los intereses, ¿qué es lo que hacen? Buscan mecanismos de reabsorción y buscan bajar la emisión. ¿Cómo bajan la emisión? Bajando la tasa de interés. ¿Cómo fomentan la reabsorción? La reabsorción es que el central saque los pesos de la economía sin pagar una tasa de interés por eso, ¿no? Con los pases paga una tasa de interés. Con la reabsorción destruye esos pesos, los saca completamente de circulación. ¿Cómo lo hace? La emisión de bopreales que se liquida hoy es un mecanismo, ¿sí?
Es un mecanismo. Colocó 1.700 millones de dólares, son 1,8 billones de pesos que se van a estar liquidando para suscribir esos bonos. Esos son pesos que el central saca de circulación. ¿Contra qué? Contra el compromiso de entregar dólares más adelante, ¿sí? Pero saca esos pesos de circulación. ¿Cuál es el otro mecanismo? Que el Tesoro capte pesos netos en el mercado de capitales y con eso compre dólares o le recompre deuda al Banco Central. Y eso lo tenemos hoy. ¿Con qué? Con la licitación, donde el Tesoro sale a ofrecer instrumentos con un rendimiento mínimo muy por arriba de los del Banco Central. Y ahí empezamos a hablar del tema tasa de interés. ¿Sí? Ese rendimiento mínimo, en definitiva, ¿qué está buscando? Que la licitación de hoy sea un éxito para el Tesoro y logre captar muchos pesos netos. ¿Sí? Y de esa manera reemplazar pasivos del Banco Central por pasivos del Tesoro. Perdón. Eso para nosotros es un proceso que empieza de manera activa esta semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que esta situación de tasas de interés ya alcanzó un piso y con ese piso ahora viene la etapa de empezar a traspasarle esos pasivos al Tesoro. Fíjense, la tasa de política monetaria en 40% es 3,4 puntos mensuales. La tasa Badlar, compatible con esto, está entre 30 y 32%. Ayer en algunos casos operó por debajo de eso. Esto es 2,5-2,6% de tasa mensual. Esta es la tasa de mercado, ¿no? Uno va a colocar un plazo fijo y coloca esto. Un banco se fondea esta tasa y define su tasa activa en función de esta tasa. ¿Sí? Esta es muy, muy cortita, no dan créditos en línea con la operación de pases. Está acá el fondeo del negocio. Y el crawling peg está al 2. Dejo de tener margen acá. Es muy finito esto. Y esta es la garantía de que el sector exportador sigue liquidando. Si esta tasa se me va abajo del crawling peg, ya los exportadores van a empezar a plantearse si les conviene o no les conviene liquidar. ¿Por qué? Porque pueden retener los dólares y financiarse en pesos más baratos y más barato y ganar. Entonces, es muy difícil que la economía, con la necesidad de dólares que tiene, funcione con una tasa de interés que está por debajo del ritmo de depreciación. Entonces, ahí nos decimos que es un piso. Si el central hiciera una baja adicional como las que viene haciendo de 10 puntos, pareciera no haber problema con la tasa de política monetaria, pero la Badlar ya me queda abajo del ritmo del Kronen-Peg. Para nosotros esto sería una señal de alerta, clara señal de alerta. Acá vemos un problema. En definitiva, si entendemos que la situación actual es el piso y por eso ahora el Tesoro se pone más agresivo con su tasa de colocación, hasta ahora no lo venía haciendo, venía operando con bajo premio por sobremercado y por sobre BCRA, es un cambio de tendencia, ¿no? Con una tasa de política monetaria que está en los mínimos de los últimos años. Fíjense, la línea roja es el nivel actual para compararlo. Tuve un periodo apenas abajo, creo que era 38 en plena pandemia, y después me tengo que ir al 2017 para tener tasas más bajas que estas, nominales. ¿Sí? Pero todavía tengo ritmos de inflación muy altos, o sea que en términos reales esta tasa es muy negativa. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ok, ¿cómo invertimos? O sea, ¿qué decisiones de inversión tomamos en un escenario donde la tasa real de interés va a ser muy negativa, donde probablemente ya no tenga más bajas en la tasa de interés y tengo que empezar a definir mis estrategias de inversión en un contexto donde probablemente pasemos de una etapa donde buscábamos instrumentos con potencial de compresión, de ganancia de capital, y tengamos que empezar a mirar mucho más los devengamientos, ¿no? Porque si las tasas ya llegan a un piso y se empiezan a estabilizar, vamos a empezar a mirar más devengamiento y vamos a empezar a mirar más algunos riesgos o coberturas que se puedan necesitar hacia adelante. ¿No? Esto es para empezar a llevar este escenario al objetivo de hoy, que es
definir estrategias de inversión en este contexto. Vamos a la parte de dólares. Dijimos, el central se siente cómodo en ese proceso, entiende que entendemos nosotros que llegó un piso en la tasa de interés y que está una estrategia más defensiva, de que no sigan, que no empiece a aumentar la cantidad de pesos, ¿no? Y que para eso tiene que avanzar con procesos de reabsorción. La clave para que eso sea estable es que siga habiendo exceso de dólares en el mercado cambiario. Esto es que el central siga comprando dólares. Este proceso es estable siempre y cuando el central compre dólares. Y ahí aparece un tema, ¿no? Todos esperábamos este año una campaña agrícola mucho mejor que la del año pasado. Y efectivamente eso está sucediendo, ¿no? Vemos acá, nosotros monitoreamos por volumen los 6 principales granos, tenemos una campaña el año pasado de 90 millones de toneladas y este año una de 120, casi 126. ¿Sí? Este es el promedio de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. No son nuestros los números. Implica casi un 40% más en toneladas producidas que el año anterior. Eh, Cuando mirábamos esto hace 2, 3 meses, era un número que casi se acercaba a estos 135, estaba arriba de 130, 132. Y en la medida que se fue avanzando, sobre todo en maíz, se fue perdiendo bastante rinde. Las lluvias complicaron, la chicharra complicó y esto bajó un poco, ¿no? Acá se perdieron 5 millones, entre 5 y 6 millones de toneladas se perdieron en los ajustes de estimaciones de los últimos 2 meses. Y el otro tema que venía haciendo mucho ruido era el precio, porque en el fondo la oferta de dólares depende de 3 factores: cuánto se produce, cuánto se vende y cuál es el precio de eso. Cuánto se produce, se esperaba más, pero el número sigue siendo razonablemente bueno. Cuánto se vende, en estos escenarios de incertidumbre siempre entendemos que el productor tiende a vender lo mínimo necesario para cubrir sus necesidades de pesos, que no son pocas, porque la rentabilidad del año pasado no fue tan buena, ¿no? De la rentabilidad de esta campaña no está siendo tan buena. Por lo tanto, entendemos que hay una propensión ahí a liquidar un porcentaje más alto. Y el precio, que el precio no venía acompañando y producto de las lluvias en Brasil y la merma en la producción acá también, es como que encontró un piso, rebotó y estamos un poquito mejor que hace algunos meses. Esto llegó a ser 17, 18% menos que la campaña anterior, hoy estamos en 11, va mejorando el tema precio. En definitiva, nos encontramos con una producción agrícola que está empezando a avanzar ahora más ritmo, que vino con un timing más lento de lo que se esperaba producto de las lluvias, pero que tiene que estar empezando a aparecer ya de manera más importante la liquidación de divisas en estas semanas. Esos dólares van a estar. Ahora, los dólares están, pero el ritmo de depreciación sigue siendo del 2%. El blend 80-20 me da muy poco porque la brecha es baja y la inflación me va subiendo los costos. Y esta es la pregunta que nos hacemos todos y que el presidente dice que no entendemos el razonamiento, porque miramos mal el tipo de cambio real. Sí, estamos todos preocupados porque en definitiva lo que vemos es que entré con un tipo de cambio real muy alto a este proceso y vengo con niveles de inflación que me lo van comiendo. ¿Sí? Y si sigo sin salir del crawling peg del 2%, voy a llegar a diciembre con un tipo de cambio a pesos de hoy de 730 pesos. Compara con el de noviembre de 2015, previo a la devaluación inicial de Macri. ¿Sí? Compara con un diciembre de 2001 a 644. Compara con un periodo donde la economía tuvo superávit gemelos, ¿sí? 2005-2008, de 1473. Compara con un junio del 16 como referencia con mucho flujo de capitales externos. Luce bajo, luce bajo. ¿Que sea bajo significa que no se puede sostener? No.
Ahí tiene razón, claramente tiene razón el equipo económico. ¿Sí? Que sea bajo no implica que no sea sostenible. Lo que sí requiere es que se den algunas condiciones para sostenerlo. ¿Sí? La economía, toda economía en el fondo tiene múltiples equilibrios de tipo de cambio. ¿Sí? Cada sector tiene el suyo. Lo que pasa es que la economía termina definiéndose en función de cuáles son los sectores de más peso que generan oferta o demanda de dólares, el tipo de cambio promedio o efectivo de esa economía. En el caso argentino, la competitividad la tiene el sector agrícola, la competitividad la tiene el sector petrolero y en menor medida el sector minero. Si a esos sectores les van bien, la economía puede tener niveles de equilibrio de tipo de cambio real más bajo. ¿Sí? Y nosotros nos quisimos sacar esa duda, más allá de mirar promedios históricos. Miremos cómo están alineados los distintos factores que hacen al equilibrio de ese tipo de cambio real, a la sostenibilidad de ese tipo de cambio real apreciado. ¿No? Entonces yo digo, ¿puedo vivir con un tipo de cambio real bajo? Sí, pero necesito buenos términos de intercambio, baja presión tributaria, bajos salarios en dólares, alto nivel de productividad, bajo costo financiero en dólares. ¿Sí? Si se me dan todos esos factores, yo puedo sostener niveles de tipo de cambio real más bajos y no perder competitividad. Veamos cómo estamos en eso y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué factores sí y qué factores no? ¿Los términos de intercambio estoy bien? Sí, no estoy en el mejor momento, pero estoy bastante bien. ¿La presión tributaria estoy bien? Acá se da una particularidad, que hoy, producto de la aceleración inflacionaria, la presión tributaria es baja, pero esto ni bien se estabiliza la inflación, se va para arriba. ¿Sí? Ninguna duda que se va para arriba. Esto es, así como licúe gastos, licúe ingresos, ¿no? Esto es inflación, puramente inflación. El salario en dólares, y acá miro el costo salarial formal, no el salario promedio de la economía, porque estoy analizando competitividad, estoy analizando la potencial exportador o sustitución de importaciones. Y no estoy en los niveles más altos, cuando tenía más atraso cambiario, pero estoy muy lejos de los niveles piso. Si es un salario en dólares que se ha recuperado producto de que bajó la brecha. Básicamente producto de que bajó la brecha. Tengo muy bajo nivel de productividad. Tengo un nivel de empleo alto con un nivel de producción bajo. En términos reales me financio a tasas muy negativas, porque la economía funciona con tasas muy negativas, pero el exportador lo mide en dólares, y cuando lo miro en dólares con un crawling del 2%, y la tasa en pesos ya no es negativa. Pero acá tengo un problema. Mis competidores se financian en el mercado internacional a tasas mucho más bajas que yo. ¿Qué me dice esto? ¿Que se pueden sostener niveles de tipo de cambio real bajos? Sí, por un periodo de tiempo razonable, sí, pero dependo fundamentalmente, como no tengo demasiado plus en estos sectores, dependo mucho de los flujos de capitales, que es lo que me pasó acá. ¿Cuáles son esos flujos de capitales y a dónde apunta el gobierno a buscarlos? Esa es la ley de grandes inversores, el RIGI, que está en el Senado, ¿no? Apunta a que los dólares vengan por ese lado y no por el financiamiento al Tesoro como fue en este periodo, porque si el Tesoro tiene superávit fiscal, ese financiamiento no lo necesita, debería venir por ahí. En definitiva, creemos que el gobierno va a seguir con esta estrategia de crawling peg del 2%. Creen que de las condiciones que necesitan para salir, que es haber disminuido mucho la demanda potencial vía menor oferta de pesos, esa la están cumpliendo, que necesitan dar señales claras en lo político, que todavía lo tienen pendiente y ese es un limitante muy grande, y que necesitan tener más dólares en el Banco Central para animarse a esa salida. Y están convencidos que el nivel de equilibrio de tipo de cambio, en función de la oferta que están esperando por estos factores, puede ser bajo en los primeros años. Yo ahí agrego, inicialmente puede ser bajo, después sea competencia de moneda, flotación, o por donde decidan encarar,
probablemente tengamos volatilidad y en algún momento la economía, si alguno de estos sectores no empuja como está empujando en este momento, busque niveles de equilibrio un poco más altos. ¿Qué está pasando con la inflación? Salió el dato del 8,8, está absolutamente en línea con lo que la mayoría veníamos esperando, con una ventaja para los economistas: que cuando baja la nominalidad, la probabilidad de acertar con el número de inflación es más alta. Cuando tenemos que acertar el 25,5, es mucho más difícil que acertar en este rango. eh, empieza a estar más alineada con las expectativas y es una inflación que viene por otros lados, ¿sí? Del pass-through, del aumento de bienes. Fíjense acá que tuvimos en los primeros meses, ahora migramos a un esquema donde los aumentos vienen por el lado de servicios. Y cuando miro servicios, vienen fundamentalmente por el lado de servicios regulados. Esto es recomposición salarial, esto es recomposición de tarifas. Con una inflación de bienes, fíjense, el 6,3, núcleo también el 6,3, que viene hacia abajo. ¿Por qué viene hacia abajo? Porque se cayó la demanda. ¿Sí? Eso es lo que le pone fundamentalmente un techo. Eso es lo que le pone un techo. ¿Qué esperamos hacia mayo? Y la verdad que el 8,8 deja un arrastre, fíjense, de 2,9 y una inflación neta que sigue bajando porque además los precios regulados de mayo me los patearon para junio y esperamos un número de inflación para mayo que pueda estar entre 5 y 5,5. Junio puede seguir ese proceso de baja, ya con menos descenso del arrastre, y esto empieza a indicarme que me voy a empezar a encontrar probablemente con un piso en términos de inflación, ¿sí? Que va a estar dado por la incidencia de estos precios regulados hacia adelante y de la recomposición salarial. No los aburro con esto, me gustó, es un cuadro que presentó el Banco Central que muestra cómo todavía tengo desequilibrio de precios relativos. Pelotitas estas blancas que están algunas muy por arriba del promedio, algunas muy por abajo. Está claro que las de abajo van para arriba, que eso sube el promedio, me corrige algo y hay algunos casos puntuales donde ya estamos viendo algo de deflación, ¿no? Pero este proceso de corrección de precios relativos con todas estas pelotitas blancas que tienen que empezar a acercarse a la línea, me pone un piso de inflación para los próximos años. Cierro con esto y pasamos directo a mercado. ¿Qué estamos viendo de riesgos? Riesgos claramente en la inflación, ¿sí? Bajaron mucho las expectativas de inflación y creemos que ante cualquier corrección que tengan que hacer en la política cambiaria o eh, cualquier señal negativa que pueda haber, la inflación puede estar un escalón arriba de lo que está esperando el mercado. El mercado es bastante optimista en términos de convergencia inflacionaria. Nos preocupa la política monetaria porque requiere muchas alternativas de reabsorción, ¿no? Probablemente requiera más BOPREAL y requiere un rol muy activo del Tesoro para que no empiecen a crecer los pasivos remunerados. Y en el mercado cambiario nos preocupa esta tendencia de atraso porque se sostiene sobre la competitividad de tres sectores y te empieza a generar ruido en el resto de los frentes. Nos preocupaba y nos sigue preocupando que no haya factores climáticos que demoren la cosecha, y entendemos que en la medida en que se eternice el 2% de crawling y el mercado puede empezar a pricear distinto algún riesgo cambiario que hoy no está en la cabeza de nadie, ¿no? Lo que conversábamos antes, la cobertura dólar link hoy nadie la está buscando. Creemos que en algún momento, si esto se mantiene, puede empezar otra vez. Hasta ahí los aburrí un poco con la macro. Ahora pasamos a entender qué están haciendo los inversores, decimos nosotros, y qué proponemos hacia adelante en función de este escenario que estuvimos viendo. ¿Sí? Nosotros miramos mucho este cuadro que está acá abajo, que es la masa de pesos y de dólares que administra la industria de fondos comunes de inversión, ¿sí? Que es el mercado donde nosotros participamos. ¿Sí? La industria de fondos comunes hoy administra 36,7 billones de pesos.
Y la verdad tenemos información diaria de cómo se mueven esos pesos, hacia dónde van, qué buscan los inversores y qué rendimientos tienen. Entonces nos permite entender muy bien cómo un grupo muy grande de inversores está leyendo el mercado y está obrando en consecuencia. ¿Sí? De esos 37, casi 37 billones de pesos, fíjense, 2/3 están abocados a lo que nosotros llamamos cash management, ¿no? Manejo de liquidez de corto plazo, que son los fondos money market y los fondos de tasa de interés o T+1, como le decimos nosotros, que se liquidan a las 24 horas, por eso el T+1. ¿Sí? Dentro de ese mix, casi el 60%, el 59% hoy es money market. Pero con los fondos T+1, que ya son el 7% del mercado, por arriba del CER y por arriba del dólar link. Esto no era así. ¿No? Si miramos este cuadro, mediados del año pasado, en pleno proceso electoral, las coberturas cambiarias y antiinflacionarias le ganaban por mucho a la categoría de tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era muy baja, las alternativas de inversión eran muy pocas y el mercado lo que buscaba era cobertura. Hoy esto está cambiando. ¿Sí? ¿Por qué está cambiando? Porque empieza a tener rendimiento en este segmento. Con todo este proceso de baja de tasas, estos fondos dieron un plus. Y porque el programa económico está buscando que esto se desarrolle. Esta decisión de bajar la tasa del Banco Central, que en definitiva es la tasa de los depósitos, le va a empezar a quitar rendimiento gradualmente al money market. ¿Sí? Ahora vamos a ver los fondos qué implica y hacia qué rendimientos van. Y las nuevas LECAPs, que los money market solo tienen depósitos o cauciones, digamos, no tienen instrumentos a valor de mercado, no pueden suscribir en LECAP, no pueden invertir en LECAPs. Eso, dentro de este segmento, solo se puede poner en los fondos T+1. Entonces, en definitiva, ¿qué está buscando el equipo económico? Que parte de estos pesos, que están depositados en su mayoría en el sistema financiero y que después terminan siendo operaciones de pase con el Banco Central, migre a esta categoría de abajo. Y que estos fondos puedan invertir en LECAPs, por lo tanto rescaten los depósitos, rescaten los pases y esos pases se conviertan en financiamiento para el Tesoro. Todo este paquete de medidas de esta semana básicamente lo que busca es eso. ¿Por qué ahora se hincapié en eso? Porque ya llegó a un tope con el nivel de financiamiento vía títulos públicos que le podía colocar a los bancos. Topeados los bancos por temas normativos y de exposición al riesgo, fueron a por estos pesos. Y ese es el paquete de medidas que vimos esta semana. ¿Qué es lo que están haciendo? Le van bajando el rendimiento a los money market y le van a subir el rendimiento a los fondos T+1, para que el inversor que tiene excedentes de liquidez trate de tenerlos por un poquito más de tiempo y se anime a ir a los fondos T+1. Dentro del segmento de asset management, que es 1/3 del mercado, seguimos viendo cobertura SER, cobertura dólar link, a pesar de que hubo muchísimos rescates, ¿sí? ¿Cuándo se producen los rescates? Esto es un segmento muy corporativo, cuando se suscriben los BOPREALES, ¿no? Muchos inversores estaban parados en fondos dólar link a la espera de poder pagar sus obligaciones a dólar oficial. Entonces buscaban esa cobertura. Entonces creemos que estos días, con nueva liquidación de BOPREALES, eso puede bajar un poquito más. Por ahora no estamos viendo tanto atractivo ahí. Y sí vemos que empieza a haber mucho más movimiento, incipiente, de a poco, pero que va creciendo en el manejo de los fondos en dólares. ¿Sí? ¿Por qué los fondos en dólares? Y durante buena parte del proceso electoral, la incertidumbre de no saber quién ganaba y qué propuesta traía y cómo se iban a manejar los dólares que estaban invertidos en el sistema financiero hizo que el stock de depósitos en dólares se mantenga con leve tendencia decreciente. Eso cambió. Hoy ya hay 18.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero a tasa casi cero. Entonces, ahí hay un grupo de inversores que están preguntándose si con inflaciones de 3,5 en Estados Unidos, o sea, con el dólar perdiendo valor al 3,5 anual, si no se justifica empezar a buscar opciones para encontrarle rendimiento a esos dólares, ¿no? Empezar a encontrar esas oportunidades. Nosotros creemos que es un segmento que va a estar creciendo
en la medida que el inversor toma confianza que va a estar creciendo fuerte este año. ¿Cómo encarar los próximos meses? Era un poco lo que nosotros entendíamos como objetivo de la charla de hoy. Eh, yo les comenté al principio, los que tenemos esta responsabilidad de administrar carteras, veníamos muy atentos a lo que llamamos la etapa de compresión. ¿Qué es la etapa de compresión? Todo este proceso de reajuste de precios, de evaluaciones de bienes, donde tenés mucho para ganar por ajuste de precio, ¿sí? Por compresión, por aumento de paridad. El ejemplo más claro, los bonos en dólares, ¿no? Que estaban entre 20, llegaron a estar abajo de los $20, tuvieron mucho tiempo en torno a los 25 y están en torno a 60. ¿No? Quien estuvo parado ahí tuvo una ganancia de capital, no por el devengamiento del bono, sino por el aumento de precio. En el periodo de alta inestabilidad, nosotros veíamos que había muchas oportunidades todavía de compresión, ¿sí? Un ejemplo típico de compresión es, yo tengo un bono a tasa fija, baja la tasa de interés en el mercado, me sube el precio del bono para devengar la misma tasa que venga al mercado. Bueno, yo eso, si era el dueño de ese bono, lo gano por compresión, por aumento de precio. Nosotros entendemos que esa etapa hoy está casi llegando a su fin, ¿no? Que las oportunidades son cada vez menores. ¿Por qué? Porque ya pasó eso. Y entramos en una nueva etapa donde tenemos que empezar a poner mucho más el foco en el devengamiento, ¿no? Empezar a ver cuánto devengan los distintos activos. ¿Sí? Dejamos de mirar paridades para pasar a mirar tires. ¿Sí? Ese es un tema muy, muy nuestro, ¿no? Que operamos por paridades porque la verdad las tires asustaban, ¿no? Empezamos a mirar más tires. ¿Y eso qué implica? Nosotros acá lo clasificamos en tres segmentos, ¿no? Las decisiones de inversión para nosotros se clasifican en estos tres segmentos. Por un lado, el manejo de la liquidez personal, de la empresa, del negocio donde uno está, que es el cash management, que nosotros lo vamos moviendo entre lo que es la alternativa de los fondos money market y lo que es la alternativa de los fondos T+1. ¿Sí? Eh, los money market están ajustando gradualmente su ritmo de devengamiento al nuevo escenario de tasas. ¿Sí? Un fondo money market en que invierte en plazos fijos precancelables, caución y cuentas remuneradas. ¿Sí? Caución y cuentas remuneradas se ajustan prácticamente en el día cuando se produce la baja de tasas, y los plazos fijos precancelables, que son entre el 30 y el 50% de la cartera, en general tienen un plazo de rotación de activos del orden de 30 días. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esta semana están venciendo plazos fijos que se constituyeron hace 30 a 35 días y que tenían tasas 30 puntos mayores que las actuales. Los próximos 10 días serán plazos fijos con 20 puntos más que los actuales, después quedarán algunos días con 10 y después ya todos los plazos fijos van a estar a las nuevas tasas. ¿Sí? Entonces tenemos una cola. Nosotros decimos que en promedio el plazo máximo es de 30 días, que es el plazo promedio de los plazos fijos, pero que por flujos, ¿no? Por un montón de inversores que buscan aprovechar esa cola, ese plazo suele acortarse a 21, 22, 23 días, donde los fondos de money market rinden un poco más que el nivel de tasas actual. ¿Sí? Y vemos una oportunidad, y esto lo hablábamos con Guillermo antes de que empiece la charla, vemos una oportunidad muy, muy clara en los fondos T+1, que hasta ahora no se daba. ¿Sí? Hasta ahora uno tenía que los money market y los fondos T+1 devengaban tasas muy parecidas, con una diferencia, ¿sí? Que cada vez que se producía una baja en la tasa de interés, el fondo T+1 te lo pagaba en el día y el money market eso te lo iba pagando gradualmente hasta que terminaba de rotar la cartera, ¿no? Entonces, el día de la baja de tasa, el T+1 le ganaba el rendimiento y a los días siguientes el devengamiento del money market era más alto que el del T+1. Las medidas de esta semana buscan cambiar eso. ¿Sí? Están buscando generar que el devengamiento de los fondos T+1
sea más alto que el de los money market. ¿Qué hicieron? Bajaron la tasa de pases, que define la tasa remunerada, baja la tasa Badlar, le pusieron encajes en lo que va del año, subieron de 0 a 15 puntos los encajes para los depósitos en cuentas remuneradas de los fondos de money market, y generaron un instrumento que lo van a colocar hoy con una tasa mínima que pueden suscribir los T+1. Y ahí van a generar este diferencial de rendimiento entre T+1 y money market. Vamos a estar todos los fondos muy activos en la licitación de hoy, participando, tratando de acceder a la mayor parte posible de los instrumentos que se ponen, no, que se ofrecen en la licitación de hoy, porque entendemos que son los que nos van a dar rendimiento en los próximos 30 a 60 días. Eso para la liquidez. Si tengo un poco más de tiempo, un horizonte de inversión un poco más largo en el segmento de pesos, nosotros vemos valor en la curva SER, ¿sí? En la curva SER, donde nuestra estrategia ya migró, diría, hace varios meses, ¿no? Hace fácil 3, 4 meses, migró de un posicionamiento corto en la curva SER a un posicionamiento mucho más largo en la curva SER. El fondo SER subió de duration, ¿sí? ¿Por qué subió de duration? Porque nosotros entendíamos que los instrumentos más cortos tenían poco valor, porque ya habían incorporado la inflación en el precio. De hecho, habían incorporado una expectativa de inflación más alta de lo que efectivamente se dio, ¿no? Es más, cuando uno miraba en diciembre la expectativa de inflación para enero, febrero y marzo, para el primer trimestre, en promedio era 15 puntos más alto que lo que efectivamente sucedió. Y eso generó un ajuste de precio en el tramo corto de la curva SER muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Por eso nosotros ahí priorizamos el tramo medio y el tramo largo. Vamos mirando mucho, no los voy a aburrir con esa parte, pero vamos mirando mucho las tasas forward, ¿no? La tasa forward es la tasa de rendimiento implícita entre el vencimiento de un bono SER y el vencimiento del bono SER siguiente por duration, ¿no? Por plazo. Y ahí entendemos que ya las inflaciones implícitas para los últimos meses de 2024 son muy bajas, y las tasas forward, diría, del fines del primer trimestre de 2025 en adelante nos empiezan a gustar. Inclusive nos gustan con respecto a alguna alternativa hard dólar corta, ¿no? Vemos valor ahí. ¿Por qué vemos valor ahí? Porque está arbitrado contra la curva de tasa fija a niveles de inflación muy bajos, del orden del 2,5, 3% para ese tramo. Entonces, cualquier ruido que exista en el proceso de unificación cambiaria debería implicar niveles de inflación más altos que esos, ¿no? Y eventualmente entendemos que hay una cobertura inflacionaria ahí que la puedo tomar con un costo muy bajo. Entonces creemos que ahí hay algo de valor. Entonces, cuando estamos manejando pesos con un horizonte de inversión un poco más largo, ya nos salimos del cash management, la prioridad la tenemos puesta en ese tramo de la curva SER, fondos con duration que tienen que estar arriba de un año, ¿no? Estamos alrededor de los 15 meses, 15 y 6 meses de duration en los fondos SER como estrategia. Y el último punto es la parte de dólares, donde ¿no? Vemos, como les decía antes, mucha liquidez a tasa cero. Creemos que va a haber demanda ahí, y seguimos teniendo una mirada muy constructiva sobre los bonos hard dollar locales, a pesar de que ya están a un precio mucho más alto que lo que estaban el año pasado. Creemos que si se consolida el sendero fiscal y se resuelven estos temas monetarios y cambiarios que estábamos viendo, hay valor ahí todavía, ¿no? Va a haber un impasse hasta que se apruebe el paquete fiscal y la ley de bases, pero creemos que puede haber valor ahí. Y también entendemos que hay que generar instrumentos que le den algo de vengamiento a los inversores que tienen dólares en las cuentas hoy a tasa cero. Les muestro un Rodri, poquito los... Sí. Rodri, antes de pasar al siguiente, 3 comentarios breves del anterior para resaltar. Sí, en fondos de cash management, claramente ahora empieza a haber premio por estar en T+1 para las empresas que tengan que administrar su flujo de caja
sugerimos diversificar entre los beneficios de un money market, complementándolo con el premio que da hoy está el Temas 1, para carteras de individuos que no necesiten la liquidez en T0, poco lo planteaba Rodrigo, ¿no? Ya hay premio en el rendimiento aceptando una volatilidad que no luce tan alta. Eso para cash management. Para asset management, sin duda, SER por sobre Dollar Link, SER le gana a Dollar Link, estar atentos cómo evoluciona esto y cuánto se atrasa el tipo de cambio. Y por último, para el mundo dólar, que capaz que acá es la excepción, que no va en línea con lo que planteábamos conceptualmente de etapa de devengamiento, podemos entender que todavía puede quedar algo de etapa de ganancia por paridades, ¿sí? En los fondos de dólares. El camino largo ya se hizo, pero entendemos que si esto sigue evolucionando en este sendero, hay margen para que al devengamiento se sume una cola de compresión. Perfecto, gracias, Diego. Bueno, mostramos acá un poquito los fondos para entender qué estamos planteando, ¿no? Yo les decía, los money market, nosotros tenemos, nuestro principal fondo es el Quinquela Pesos, hoy maneja 300.000 millones de pesos, ¿sí? Con el Mega Inver Liquidez, que es el otro money market, estamos manejando money market por más de 400.000 millones de pesos. Duration, esto está expresado en meses para hacerlo comparable, muy, muy cortita, ¿no? Con plazos fijos, esto está en torno a los 15, 16 días. En algún momento, cuando no había plazo fijo, fue más corto. El Temas 1, ¿dónde lo estamos apuntando? Al orden de 0,5 años, o sea, 6 meses de duration, tratando de capturar todo lo que se puede en ese segmento de tasa fija, ¿sí? Y lo que tenemos un poquito más largo lo tenemos con SER. Sí, ese es el objetivo. Es un fondo que tiene 80% de títulos públicos, 20% de privados, y estos son los rendimientos que viene dando a lo largo del año. Para los inversores que buscan un posicionamiento un poquito más largo, decíamos recién, el SER, donde vemos el SER, acá tenemos casi 70.000 millones de pesos bajo administración y con los dos fondos casi 100. Tiene algún componente de tasa fija para aprovechar el corto plazo, ¿no? La parte más cortita de la curva, yo le decía, a nosotros nos gusta con la tasa fija, no nos gustaban los ser más cortos. Después, cuando vamos al segmento medio-largo de la curva, todo ser, ¿sí? Algo de UVA, fundamentalmente sector público, menos riesgo privado. Y un dólar link que sigue siendo muy grande para nosotros por estos inversores institucionales, sobre todo corporativos, que necesitan esa cobertura, y con un fondo que, dado que las expectativas de evaluación están puestas más largas, tiene una estrategia de duration claramente más larga. ¿Dónde pondríamos el foco hoy? Como dice Diego, está acá. Está en el Temas 1, ¿no? Para el manejo de pesos, está en el Temas 1 y en el segmento más largo está ahí en el que nosotros llamamos Mega retorno absoluto para el ser más largo. Y el money market como pivoteo para los plazos muy, muy cortitos donde no puedas tener la volatilidad un poquito más alta que tienen los Temas 1, sabiendo que en los próximos 30, 20 días, entre 20 y 25 días, tienen un plus de rendimiento y que cuando se estabilicen los money market del mercado van a estar yendo hacia niveles de rendimiento del 2,6% mensual, ¿no? Van para esos niveles de rendimiento. Entonces, las letras del 4%, 4,1, 4,2 que se están licitando hoy, van a resultar muy atractivas acá. Somos conscientes que eso va a estar hoy, ¿no? Y que probablemente en el mercado secundario, si hay sobredemanda de esas letras, tengan una convergencia, una compresión bastante rápida. Pero hoy vamos a estar yendo a buscar esos rendimientos. Un comentario, Rodri. Y, sí. Fíjense que lo que planteaba Rodrigo, ¿no? Temas 1 SER, obviamente la alternativa de las dos familias, familia de fondos Quinquela y familia de fondos Meginver. Fíjense en la cartera, ¿no? En lo que es Temas 1, para simplificar, 80% tasa fija, 20% SER, y en el fondo de SER se da la inversa, ¿no? Con una duration que prácticamente es el triple. Para el que busca una colocación de corto plazo, los Temas 1, el que tiene posibilidad de extender duration,
el mix 80-20 es a la inversa, ¿no? Con ese seguro que plantea de que si de alguna manera la inflación no se mantiene en los niveles que el mercado plantea como expectativa. Y acá pasamos a los fondos dólar, trajimos cuatro alternativas para comentar, dos de ellas son muy parecidas, ¿no? Es esto de las dos familias de productos que tenemos. A nosotros la que más nos gusta hoy es la que acá ponemos primera, que es el Megainvest Sovereign and Subsovereign, que es este fondo de acá. Sí, está 100% dolarizado y tiene 98% de activos soberanos. La verdad, subsoberano le quedó el nombre. Hoy no estamos invirtiendo en activos provinciales, tenemos todo en soberanos. Básicamente estamos operando en la curva hard dólar soberana y bopreales del Banco Central. ¿Sí? Esa es nuestra apuesta. Acá estamos tratando de agarrar este proceso que vemos que acá todavía sí tiene recorrida, como decía Diego, de compresión, ¿no? De los valores actuales. Creemos que miramos mucho lo que es el nivel de riesgo país de países parecidos a Argentina, con niveles de calificación parecida, y vemos que todavía hay un upside ahí, que ni bien se resuelva esta problemática política, creemos que puede haber un escalón adicional y la apuesta para capturarlo es esa. Para inversores que busquen un poco menos de volatilidad, que estén pensando más en devengamiento para los dólares, nosotros tenemos el Mega Inver Renta Fija Dólar o el Quinquel Ahorro Dólares, que son fondos muy parecidos, que son fondos que invierten en activos corporativos locales, o sea, ONs de empresas locales de primera línea. ¿Sí? Esto es Pampa, Vista, Pan American, Arcor, ¿no? Los principales nombres del mercado local invierten en esos activos. Son fondos, el Meginver un poquito más grande. Si se fijan, tienen entre 70 y 80% de riesgo privado, ¿sí? Manejan un porcentaje de riesgo soberano con este tipo de instrumentos, porque eso es lo que a nosotros nos permite tener buena respuesta ante las necesidades de liquidez. Lo soberano es mucho más líquido que lo corporativo en el mercado local. Sin destruir Entonces, valor, ¿no? Sin destruir valor en el sí. armado de la cartera de los corporativos. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y ya en el otro extremo, y hoy no es un producto al que lo estemos impulsando demasiado, tenemos Renta Fija Latam, que es un fondo parecido a los dos de recién, pero con ONs corporativas de países de Latinoamérica. Tiene Brasil, tiene Chile, tiene Perú, tiene ese tipo de activos con niveles de rendimiento por tasa de devengamiento y por escenario internacional que han sido mucho más bajos, ¿no? Hoy creemos que no tienen un plus, ¿no? Es para aquel que necesita estar afuera del riesgo argentino, ¿no? Más que nada es una apuesta muy conservadora para salir del cero de rendimiento sin la volatilidad local, ¿no? Eso es lo que estamos ofreciendo. Esto es lo que teníamos para comentarles hoy. Quedamos abiertos a cualquier tipo de consulta que puedan tener. Nos pasamos, Guille, un poquitito, pero bueno, acá estamos. De primera, chicos, la verdad que espectacular la presentación y bastante detallada y concisa. Eh, bueno, yo voy a ir arrancando lo voy a sumar a Emiliano Musso también para la ronda de preguntas. Me quedé con algo que me encantó de la presentación, esto que decían, que estamos en proceso o ya incluso pasando de una etapa, digamos, de compresión, una etapa de devengamiento. Eso creo que está buenísimo, de alguna manera sintetiza lo que estamos viviendo en estos últimos meses, sobre todo en la parte en pesos. Eh, Ujú. y bueno, hay una pregunta que les quería trasladar a los dos es, habíamos hablado, habían comentado al principio de la presentación que bueno, la tasa de política monetaria la habían bajado fuerte en estas últimas semanas, que ya estamos muy cerca de un piso, digamos, de un mínimo en los últimos 5 años y que capaz incluso lo veían difícil una baja posterior, pero bueno, preguntarle si no han analizado, digamos, che, la posibilidad existe que le puedan bajar algo más, ¿sí? Bueno, y en ese caso, la pregunta sería también, supongamos, la inflación viene bajando, ya el último dato de abril fue menor que el de marzo y va a seguir siéndolo así, y en un escenario donde se vaya
todo tendiendo, digamos, todo tendiendo, tasa, niveles de inflación, y se vayan acercando al nivel de crawling peg, si bien probable incluso que se analice que el crawling peg lo bajen todavía, o sea, que deje de ser el 2 y baje al 1,5 o al 1 también un poco para alinear expectativas. O sea, ¿cómo ven eso? Lo estuvimos pensando, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio este nos daba Badlar en 1,75, dijimos, ¿y si bajan el crawling al 1? Eh, la verdad es una posibilidad, sería extender un tema que para nosotros no es sostenible en el largo plazo, ¿no? El tema de fijar el crawling es antinatural, ¿no? Y es antinatural para la manera en la que piensa este equipo económico también. Ujú. No, me parece que sería agudizar un riesgo, porque agarro los libritos de historia y la verdad que me cuesta encontrar escenarios donde la salida de estos procesos de crawling bajos, de tablitas o de tipo de cambios fijos sea sin algún tipo de shock, ¿no? Entonces creo que es un riesgo innecesario. Creo que antes el camino que uno puede estar viendo, por lo menos lo que nos imaginamos nosotros, es una liberación parcial y gradual de las restricciones a operar en el dólar financiero, Ujú. ¿sí? Donde en definitiva al exportador le des un poco más de tipo de cambio vía blend, con un poquito más de brecha, eh, y no necesites, y eso te va a poner un piso también a la inflación un poquito más alto, y vas a quedar más o menos acoplado con el tema tasa de interés. Creo que esa es la urgencia que sigue. Si el objetivo es llevar el ritmo de crawling peg al cero, creo que tenemos un riesgo, ¿no? No lo estamos viendo, no lo estamos viendo por ahí. Vemos más avances por el lado de acortar el plazo de pago de importaciones, ¿no? De empezar a quitar algunas de las restricciones cruzadas, MULC, CCL, eh, empezar el monto máximo de operatoria sin avisar de 200 millones de pesos, ¿no? Ese tipo de restricciones para tener la confianza de que el dólar libre es más libre todavía que hoy. Sí, incluso hay también un tema que lo comentaste, Rodri, al principio, es la importancia que vos tenés hoy en el impuesto país en la recaudación tributaria del Tesoro, digamos. O sea, hoy el peso es muy importante, entonces decís, bueno, yo tengo que empezar a liberar restricciones. Yo creo que las veo más por el lado restricciones del mercado más financiero más que del mercado libre de cambio, hoy por hoy, ¿no? Correcto, lo mismo, coincido plenamente. Vienen por ese lado y es donde te quedaron los mayores controles, ¿no? Que te generan asimetrías. Entonces creo que lo que le está pidiendo el fondo y lo que ellos están pensando viene por ese lado. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, ahí antes de darle pie al Emi, justo en la parte que presentaban los fondos, estaba muy bueno cómo comentaban un poco cómo estaban posicionados el tema uno y el fondo SER, digamos que era ese 80-20 invertido uno y otro. Ahí también mencionar, entiendo que el fondo SER es caucionable, ¿sí? Lo cual también te permite, aquellas empresas que si quieren alargar duration, pueden tener la posibilidad de tomar caución y no perder liquidez, ¿no? Entonces, eso también creo que está interesante comentarlo, ¿no? Sí, exacto. Diego, estás silenciado. Sí, claramente, los fondos, no solo el fondo de SER, ¿no? El fondo común de inversión en naturaleza es susceptible de ser caucionable, o sea que ahí te permite, extendiendo duration, no resignar lo que plantea Guille, no resignar liquidez. Tal cual, es una alternativa. Emi. Salió a suscribir los fondos de Mega QM, Emiliano, me parece. Sí. Eh, voy adelantando, no, no te escuchamos, pero a ver, preguntarles por los bonos, un poco traslado la pregunta de uno de los oyentes que habla un poco de diferencia entre riesgo tesoro y central. ¿Cómo ven ustedes? A ver, riesgo bonares globales versus bopreales, qué posición tienen, si le ven el mismo riesgo o no, o el hecho que algunas series terminan, digamos, todas terminan con este gobierno, incluso algunas con la más corta antes de las elecciones el año que viene. Bueno, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Nos gustan los bopreales?
por definición nos gustan los bopreales, hoy el central tiene los dólares. ¿No? Miramos mucho la caja de dólares del Banco Central, más que la posición de reserva, la caja, ¿no? Y la caja te dice que compró 15.000 millones de dólares en los últimos 5 meses. ¿No? Y cuando miramos los flujos hacia adelante, creemos que es algo que el central puede resolver. De los 10.000 millones de dólares de bopreales emitidos, 7.000 irían contra reservas. Ahora, así como nos gusta, porque como decís vos, caen dentro del actual mandato, por lo cual sacás un factor de incertidumbre importante. El central nunca defaultió su deuda, ese es otro factor importante. Entendemos que esto tiene implicancias en términos, sobre todo cambiarios, ¿sí? Ujú. Cuando miramos hacia adelante y vemos que en algún momento de los próximos 3 años, el central va a tener que sacar de sus reservas 7.000 millones de dólares para pagar los bopreales y que esto no le va a permitir reabsorber ningún peso, porque los pesos ya los sacó, ¿no? Hoy se lleva los pesos y promete que va a pagar los dólares. En los próximos 3 años tiene que pagar los dólares y los pesos no van a salir. Por lo tanto, ¿qué implica? Que voy a necesitar reequilibrar ese balance del Banco Central. Cuando eso suceda, es un proceso gradual, no son los 7.000 el mismo día, cada uno tiene su perfil de vencimientos. El grueso cae en 2027, que es el Serie 1 Strip D, digamos, que es el último tramo. Eh, pero eso implica que para que se mantenga el equilibrio entre pasivos en pesos del Banco Central y reservas en dólares, sacando 7.000 millones de dólares, lo que necesita es más tipo de cambio. O sea, en Ujú. algún momento de los próximos 3 años voy a necesitar más tipo de cambio, que no es que vas a tener una evaluación un día. En definitiva, esto me lleva a pensar que hacia adelante tengo ritmos promedio de depreciación que deberían tener incorporado en su proceso de definición o de encontrar estos equilibrios. Esto. Vuelvo a la primera frase, me gustan los bopreales y dentro de los bopreales prefiero los tramos, eh, el C del 1, el 3, digamos, nos gustan los tramos más largos de bopreal que todavía tienen más compresión hacia adelante. Nos gusta el instrumento, nos gusta el riesgo BCRA y sabemos que tiene estas implicancias hacia adelante. Perfecto, Rodri. Emi, a ver, no sé si ahora Buen, pudiste. buen día, ahora sí. ¿Qué Disculpen, tal? Rodrigo, Diego, desperfectos técnicos que no me permitieron hablar. Y Buen también, día. como dijiste, estaba suscribiendo un par de fondos de ustedes. Eh, Nada, hay un par de consultitas que me quedaron, ya Guille hizo algunas. Bono Ser, puntualmente, que hablaban de que les gusta tramo medio y largo, en lo cual, por lo menos de nuestro lado, coincidimos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué activos puntuales están viendo con mayor valor en cuanto a los análisis que ustedes comentan que hacen? Sí, en general miramos del T2X5 en adelante y nuestro top pick, digamos, nuestra principal selección es el TX26 Excelente, hoy, excelente. por cómo está en Bien, curva, ¿no? Acá hay temas puntuales de la operatoria intradiaria. Hace varios días que hay algún fondo grande desarmando posición en TX26 y lo dejó con un precio súper atractivo. Entonces creemos que es para aprovechar, está un poquito corrido de curva y está dentro del tramo temporal que a nosotros nos gusta. Por eso es nuestra selección. Hoy nuestra selección pasa por ahí. Lo repasamos permanentemente, te imaginas que esto se mueve muchísimo, pero dentro de ese tramo nuestra selección principal hoy está en ese activo. se entiende perfecto. Sí, ahí hay cuando vos mirás una duration similar, tenés el TX25 y hoy el TX25 está bastante más caro. Es cierto, en los últimos días ha habido movimientos que te dan esa sensación que el TX26 está bastante más barato, es verdad. Sí, Después, por el lado de Dollar Link, entendemos nosotros que en el corto plazo hay poco valor, eh, dada la dinámica de la economía, que bien marcabas vos, Rodrigo. ¿Qué horizonte de inversión, qué riesgos están asumiendo en lo que es curva Dollar Link?
Eh, ¿Les gusta lo corporativo? ¿Algo de pagarés? ¿Qué están viendo por ahí? Sí, estamos muy atentos al trade-off entre el segmento corporativo, lo poquito que queda de instrumentos dólar link puro, y te sumo los bopreales, ¿no? Como activo que estamos avanzando. Ahí veíamos, yo les mostraba la duration de nuestro fondo dólar link, hoy es 2 años, decía 24 meses, y esto es porque básicamente le hemos puesto algo de bopreales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés los bopreales con la opción AFIP, que operan como dólar link más cortos, y tenés liquidez ahí. Es un activo que entendemos que tiene potencial. Además, nos genera también la cobertura hard dollar. Si en algún momento, a ver, todos entendemos que los procesos de recalentamiento de la demanda por cobertura arrancan por la brecha, ¿no? Cuando estás muy, muy tranquilo, el proceso ¿por dónde arranca? Arranca por la brecha y automáticamente empezás a entender que el oficial puede requerir más devaluación y tomás la cobertura cambiaria. Entonces, ese es un instrumento que hoy, para la cobertura dólar link, entendiendo este horizonte más largo, nos gusta, ¿no? Nos gusta. Eh, y la liquidez cortita va con el mercado de futuros. Bárbaro. De mi parte, estoy. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un gustazo estar de nuevo con ustedes en este espacio. Como siempre, para nosotros es muy importante, así que agradecerles por haber participado. También a todos los oyentes que hoy se sumaron. Es un lindo espacio para poder compartir ideas, el video de mercado, y bueno, en un entorno, como dijimos al principio, muy cambiante. Un gobierno que nos lleva 6 meses y que ha pasado de todo. Así que seguramente nos vamos a ir divirtiendo en las próximas semanas, meses. Chicos, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a Muchas gracias, ustedes y a muchas toda la gracias por la audiencia.